Bien, pues doctor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a la maestra Bárbara, que me hizo y el honor de invitarme pues, para compartir con ustedes pues este tema que de alguna manera pues no es un tema de moda, sino que de alguna manera se viene trabajando, se viene promoviendo desde diferentes ámbitos, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en la primera charla que sostuvimos con la maestra Bárbara, pues creemos que, bueno, coincidimos en que es como un proceso, ¿no? Digamos, social, económico, político, cultural, ambiental, o sea, atraviesa toda la, digamos, la vida humana, y que de alguna manera pues necesitamos justamente en este contexto de convulsiones socioeconómicas, culturales y ambientales del mundo y del país, pues buscar otras opciones, otras alternativas de hacer, pensar y hacer economía. Entonces, desde la academia, sobre todo desde la Universidad de Guanajuato, este proyecto o este trabajo de manera personal me ha acercado a él hace como 8 años, desde que impulsamos un proyecto de posgrado, ¿no? A nivel doctoral, de manera interinstitucional con otras instituciones de educación superior del país, por toda la región centro-occidente. Estamos trabajando con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la UG. Entonces, afortunadamente, bueno, tardó, básicamente empezamos de 2012 hasta 2017 se aprobó la Universidad de Guanajuato. También es un proceso arduo pues, de trabajo, pero bueno, también de mucho aprendizaje a lo largo del tiempo, siendo honestos, sinceros y realistas. Uno no es especialista pues, o gurú del tema, pero finalmente sí pues, me siento comprometido junto con los demás colegas que hemos iniciado o reflexionado sobre el tema, que pues sí es necesario y es urgente además abordarlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito de la público, privado, social, etcétera, etcétera. Entonces, afortunadamente este proyecto de alguna manera ha sido pues aprobado por las diferentes instituciones de educación superior, y pues que bueno que también para la Universidad de Guanajuato, y sobre todo está adscrito al campus Celaya Salvatierra, del cual pues soy coordinador del mismo. No voy a hablar un poco de todo el proceso de construcción, sino más bien un poco lo que me comentó la maestra Bárbara, es compartir con ustedes algunas cuestiones esenciales justamente de lo que es la economía social solidaria, y bueno, qué viabilidades o qué posibilidades o por qué debería de adoptarse, o por lo menos de apropiarse de esta idea, de este proceso, como parte de una estrategia, de una posibilidad de pensar en el desarrollo local de Celaya desde este enfoque. ¿No? Es un poco por ahí, de manera muy breve lo que voy a exponer. Bueno, pues el tiempo se nos juntó, pero como quiera, pues la idea es generar reflexión, invitar a reflexionar, a pensar y ver qué se puede hacer con esto. Entonces, si me lo permiten, para no distraer mucho la atención y no dispersarse mucho, soy sociólogo y siempre estamos muy dados a dispersarnos. Entonces la idea, voy a ir llevando la lectura, por eso pedí que fotocopiaran las cosas para que vayan siguiendo la lectura, ¿no? Porque si no de repente me disperso. Entonces, si me permiten, procedo pues a compartir con ustedes textualmente el documento, y terminando pues ya harán sus respectivos preguntas, anotaciones, observaciones y comentarios, que sean un poco más, digamos, más de diálogo. Ok, bueno, lo titulo así, a la reserva de que en algún momento le cambiemos el tema, es Desarrollo Local desde el enfoque de la economía social solidaria. Y bueno, esto surge pues desde una inquietud personal ante las múltiples dificultades y necesidades que existen en el ámbito municipal. El presente documento tiene como objetivo principal generar la sensibilización y concientización de los hacedores de programas y políticas públicas para el desarrollo local desde el enfoque de la economía social solidaria, como una forma distinta y alternativa de ver, pensar y hacer
economía dentro del contexto de la economía de mercado capitalista. Se insiste en la recuperación del verdadero sentido y objetivo de la economía, entendida como la ciencia que analiza las relaciones sociales que surgen y se establecen en los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. Para ello, bueno, de manera esquemática, este documento se inicia con una breve descripción del contexto y los problemas socioeconómicos que genera la economía de mercado capitalista, tanto en el ámbito internacional y nacional. Enseguida se realiza un breve recorrido sobre el origen y evolución conceptual de la economía social solidaria. Posteriormente se plantean algunas nociones, postulados y principios respecto a la práctica y concepción de la economía social solidaria. Finalmente, cerramos el documento con una justificación acerca de la factibilidad de la economía social solidaria para el desarrollo local, mediante el análisis de alguna información breve, ¿no?, básica, sobre cuestiones sociodemográficas y socioeconómicas. Bueno, de manera general y contextual, ¿sí? En el marco, pues, del nuevo orden mundial y atendiendo al proceso histórico por lo que ha transcurrido la economía capitalista, y como ha sido señalado por algunos autores como John Sachs Fernández, para plantear alternativas efectivas a estas manifestaciones y expresiones del capitalismo, se requiere dedicar esfuerzos continuos orientados a desenmascarar el lenguaje y el velo conceptual que usualmente encubren los instrumentos de control del gran capital. Pues tenemos una serie de eslogans, de mensajes que nos dicen que pues, no hay otra vía más que el capitalismo, y todos hacia allá tenemos que caminar, pero eso es un principio. Tenemos que desmitificar esos discursos. El éxito en la construcción social de resistencia depende en gran medida de un diagnóstico de la correlación de fuerzas tanto a nivel nacional e internacional. A nivel internacional y sobre todo en América Latina, y particularmente en México, el sistema económico desde la época colonial ha estado marcado por las imposiciones de las grandes potencias mundiales, con la constitución y desarrollo del capitalismo en el mundo. El predominio de modelos económicos y políticas comerciales de intercambio desiguales e injusto han llevado al subdesarrollo de nuestros países y a su terrible dependencia de los países de los llamados primer mundo, que en gran medida ha consolidado sus economías en base al lucro, la explotación y la apropiación de recursos de los países del tercer mundo. Esta economía capitalista liberal o de libre mercado ha sido difundida como la mejor y acaso la única vía para que los países pobres se encaminen hacia el desarrollo. A nivel nacional, este mismo esquema se ha reproducido al interior de cada país latinoamericano, resultando como consecuencia que unas cuantas personas concentran, usufructúan y son dueñas de la riqueza y de los recursos de todas las sociedades, mientras que una inmensa mayoría de personas viven en condiciones de pobreza, marginación y exclusión socioeconómica bajo relaciones de explotación y deshumanización. En el caso de la desigualdad en México, se puede ilustrar con los datos que difundió la firma de investigación World Insight, que se dedica al seguimiento de personas acaudaladas en el mundo y que reportó para 2013 que en México hay un grupo poblacional de millonarios que llega a 145,000 personas y un segundo grupo de multimillonarios que es de 2,540 personas. La misma empresa precisa que la fortuna de estos dos grupos equivale al 43% de la riqueza total del país, es decir, 736 mil millones de dólares. México es de los pocos países en que dicho grupo de privilegiados creció en los últimos 5 años, en contraste con la reducción de personas que en el mundo acumulan grandes patrimonios. Un panorama similar se vive en el resto de las economías de América Latina, donde al igual que en México, las estrategias de sobrevivencia, como lo reflejan los datos de empleo informal, están vinculadas con el sector poblacional mayoritario de nuestras naciones. Esta es la herencia del modelo neoliberal que se adoptó como impulsor del desarrollo económico desde la década de los 80 por los gobiernos de los países latinoamericanos, incluido nuestro país.
El crecimiento en extensión e intensidad de la pobreza es un hecho social incuestionable en México desde los 80, a pesar de los vaivenes que muestran las evaluaciones de los programas sociales implementados para combatir. El Coneval reconoció que el número de pobres creció en los últimos años, al pasar de 48.8 millones de personas en 2008 a 53.3 millones de personas en 2012, de las cuales 41.8 millones vivían en pobreza moderada y 11.5 millones en pobreza extrema. La población vulnerable por carencias sociales ascendía a 33.5 millones y las personas vulnerables por ingresos 7.2 millones. Tan solo alrededor de una quinta parte, el 19.8% de la población nacional, no tenía problemas de ingresos ni carencias sociales, es decir, no eran pobres ni vulnerables. Bueno, este, digamos, de manera general, el contexto. O vamos a ver un poco los orígenes y la evolución conceptual de la economía social solidaria. El concepto de economía solidaria es muy posterior a la economía social. Aquí nos encontramos con dos conceptos o categorías aparentemente diferentes o distintas. Emergió por primera vez en Sudamérica y en países y regiones francoparlantes como Francia, Bélgica y las provincias canadienses de Quebec. La difusión de este concepto es aún más reciente en los países de habla inglesa, habiendo aparecido ahí apenas entre 2005 y 2007. A pesar de que la expresión economía solidaria fue usada por primera vez desde 1937 por Felipe Lorda, alias por una economía solidaria entre el campo y la ciudad, ellos pensaban en esta relación. Dentro de la Unión Anarquista de Barcelona, el concepto solo empezó a utilizarse en Sudamérica y Francia aproximadamente al mismo tiempo, en 1985 o 1986. El origen exacto de su uso en Sudamérica es conocido, se atribuye a Luis Raceto, de Chile, quien es considerado como el autor que lo dio a conocer en América Latina desde 1986, a través de la publicación de libros y artículos sobre el tema. En Francia, Jean-Louis Laville es considerado como el primero que habló acerca del concepto de economía solidaria. Sin embargo, no ha sido posible identificar sus orígenes de forma tan exacta como en Sudamérica. Una cosa es segura: el concepto de economía solidaria comenzó a usarse en mayor escala por sus practicantes en Francia y Sudamérica en los años 90. El primer encuentro internacional de economía solidaria se realizó en Lima, Perú, en septiembre de 1997, con 275 participantes de 30 países. Desde entonces, se han realizado numerosas reuniones internacionales en las que se han visto revisado y acotando las definiciones, alcances y usos del término. En una reunión realizada en Montreal en noviembre de 2011, la Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Social Solidaria, RIPES, describió el concepto de economía solidaria de la siguiente manera: la economía solidaria busca cambiar todo el sistema social y económico y propone un paradigma diferente de desarrollo que sostenga los principios de la solidaridad económica. Persigue la transformación del capitalismo económico neoliberal de un modelo que da prioridad a la maximización de las ganancias privadas y el crecimiento económico ciego, a otro que ponga a la gente y al planeta en el centro. La economía solidaria busca reorientar y aprovechar las estructuras del Estado, las políticas públicas, el comercio, la producción, la distribución, el consumo, la inversión, el dinero, las finanzas y las formas de propiedad para ponerlas al servicio del bienestar de las personas y del medio ambiente. Lo que distingue al movimiento de la economía solidaria de otros cambios sociales y de los movimientos revolucionarios del pasado es su enfoque pluralista, evitando los esquemas rígidos y la creencia en un solo camino verdadero. La economía solidaria se construye también a partir de las experiencias concretas, muchas de las cuales son muy antiguas, en vez de intentar crear utopías en el aire. Terminamos cita. La expresión economía social solidaria fue adoptada unánimemente, bueno, a partir de estas decisiones. Entonces, cuando se conjunta, se trata de articular las dos categorías y se queda como economía social solidaria. Y fue adoptada unánimemente por la gente involucrada en el movimiento que comenzó a reunirse, como ya lo comentábamos, en 1997 en Perú.
Ante la pregunta de por qué aparejaron ambos conceptos, la gente involucrada explica que querían ser incluyentes con ambos sectores, el de la economía social, como proyecto sociocultural y político de construcción de una economía que debe incluir a todos y que pone en el centro al trabajo, y el de la economía solidaria, nuevas y diversas iniciativas no necesariamente cooperativas, porque muchos, bueno, pensaban que la economía social son las cooperativas, son algunas asociaciones y hasta ahí, y aquí va mucho más allá, se abre pues la posibilidad. Después de esto, en los países francófonos y en Latinoamérica, la mayoría de las organizaciones usan la expresión de economía social solidaria, con una excepción importante. En Brasil solo se usa la expresión economía solidaria. Por otra parte, en el mundo angloparlante, la expresión de economía social solidaria casi no se usa. Hay también sus resistencias. Hoy en día, la mayoría de las organizaciones de la economía solidaria y de la economía social solidaria están vinculadas a través de la red que ya mencionamos, RIPES. Bajo esta perspectiva unificadora, en América Latina la economía social solidaria ha sido redefinida atendiendo a las características propias de las prácticas concretas que se reconocen a sí mismas como parte de un movimiento social del mismo nombre. Al realizar un análisis respecto a los términos que componen el concepto de economía social solidaria, encontramos básicamente dos: el carácter social y el carácter solidario, que son, digamos, los ejes que sostienen, ¿no?, la categoría. Términos que han ido definiendo el rumbo de los procesos económicos a lo largo de la historia económica, tanto capitalista como no capitalista. En primer lugar, hay que reconocer que la economía social no es un concepto nuevo, sino que es un concepto de mayor antigüedad, el cual se remonta en los estudios económicos desde el siglo XX, por ejemplo, cuyos principales exponentes fueron John Stuart Mill y John Walras, quienes apodaron con tal término a las innovadoras organizaciones que se iban creando como respuesta a los nuevos problemas sociales que la incipiente sociedad capitalista generó. A pesar de que el concepto de economía social de aquella época era considerado como parte sustancial de la ciencia económica, como disciplina económica en donde la justicia social era el objetivo ineludible de la actividad económica, esta solamente se limitaba a tres entidades: a las cooperativas, mutualidades y asociaciones. Por lo que los estudios más recientes, específicamente en los años 70 del siglo XX, sobre economía social solidaria, responden de manera más integral e incluyente a las necesidades, aspiraciones y proyectos de vida de las poblaciones, o sea, de la manera más general. Bajo esta segunda perspectiva, entonces, la economía social solidaria ha sido definida como las diferentes formas de producción, distribución, circulación y consumo, conjuntamente con los procesos y relaciones sociales que se establecen entre los diversos y variados actores sociales, ya sean organizaciones, movimientos y elementos del sector público, como alternativas para la vida ante las excluyentes y predominantes formas capitalistas y su insensibilidad ante las transformaciones sociales. José Luis Corallo, que es uno de los también autores, promotores de esta línea, de esta forma de hacer economía, ha considerado que hablar de economía social solidaria implica afirmar que los valores de otra economía deben consolidar comportamientos solidarios. Esto no implica la anulación del individuo en una comunidad impuesta, sino un efectivo despliegue de su identidad y capacidades en el contexto de comunidades voluntarias o ancestrales y de una sociedad incluyente, donde quepan todos, donde el yo no puede desplegarse ni enriquecerse sin el otro, una economía donde no solo luchamos asociados, cooperando y asumiendo lo público como patrimonio común. Ahí ya me perdí. Para lograr una mejor reproducción de nuestras vidas, sino que somos parte de un proyecto sociocultural y político de construcción de una economía que debe incluir a todos. Bueno, la postura anterior plantea la construcción y o reconstrucción entonces de otra economía distinta a la economía del capital, en donde se valore de manera importante los procesos simples que garantizan el sustento de hombres y mujeres, así como el desarrollo de formas cultural y técnicamente complejas de producción, distribución, circulación y consumo.
es decir, superar la noción de economía social, reforzándola con la noción de solidaria, que permite la emergencia de una categoría socioeconómica más integral. En este sentido, la economía social solidaria se define como un sistema económico que se centra en los seres humanos y en sus anhelos por dar una solución a sus necesidades individuales, familiares, sociales y colectivas en una relación armónica con la naturaleza y la sociedad. El enfoque de la economía social solidaria es fundamental para la comprensión de una realidad del pensamiento, prácticas, estructuras, organizaciones y dinámicas socioeconómicas que marcan la historia de nuestros pueblos y comunidades desde fines del siglo XX, como búsqueda de la construcción de una sociedad más justa y más humana, que vela por el bienestar de todos y todas, especialmente de los sectores más vulnerables. La importancia de la economía social solidaria se debe también por el hecho de que ha sido utilizado, asumido e implementado en la generación de propuestas o emprendimientos sociales y comunitarios en algunos países de América Latina y además por los beneficios e impactos que generan para la población involucrada. Bueno, de hecho, hay una serie de experiencias, iniciativas que se han ya sistematizado por algunos investigadores sobre el tema, ¿no? Y activistas también. Entonces, pues sí hay algunas experiencias. Pues, por cuestiones de tiempo, pues no los tenemos acá, pero bueno, más adelante los veremos. Bueno, después de esta breve contextualización también, veríamos entonces algunas de estas formas de cómo se ha practicado y se ha concebido la economía social solidaria, sobre todo en América Latina y Sudamérica. La propuesta y práctica de economía social solidaria surge como parte del proceso de búsqueda de alternativas para superar la pobreza y sobre todo para cambiar la lógica del sistema neoliberal y globalizante y crear sociedades más justas en las que todas las personas tengan una vida digna y justa. En ese sentido es como se ha insistido en la urgente necesidad de replantear y resignificar el concepto de economía capitalista, que es la que se mira a sí mismo, se concibe como un proceso de crecimiento y acumulación a través del lucro, la ganancia y la rentabilidad, sin considerar los impactos adversos al ser humano y a la naturaleza. Y apostar por la recuperación de una economía como una verdadera ciencia social y humana que tiene como finalidad garantizar la calidad de vida del ser humano en su totalidad. Es decir, se trata de recuperar el verdadero sentido, esencia y objetivo de la economía, entendida como la ciencia que analiza las relaciones sociales que surgen y se establecen en los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades y resultado individual y colectiva de la sociedad. Para ello, la economía social solidaria se basa en los siguientes principios, ¿sí? y como postulados. 3 básicamente, aunque hay más, pero estos son los que de alguna manera debe de sostener esta. Es el respeto a la persona humana en primera instancia, el respeto a la sociedad de manera general y el respeto a la naturaleza. En primer lugar, porque la persona vale más que el dinero que puede producir, sobre todo en los sectores sociales más vulnerables, entre ellos niños, mujeres, discapacitados, personas de la tercera edad, etc. Aquí lo primordial es considerarlos no en los términos de productores de riqueza, eficiencia productiva y rendimientos económicos, sino como sujetos de derechos con justicia y dignidad. En segundo lugar, porque el ser humano es por naturaleza social y el crecimiento económico de un individuo o grupo particular no puede prescindir de los efectos de su trabajo sobre la comunidad en que ésta se desarrolla. Por lo tanto, hay que recuperar el sentido del trabajo comunitario como una expresión social de una política claramente orientada a la búsqueda y práctica del bien común y no a prácticas de favoritismos a personas o grupos privilegiados. La política social del bien común debe perseguir como principales objetivos la erradicación de la pobreza, asegurar la soberanía alimentaria en un proceso sostenible y sustentable que logre una vida digna y agradable. En tercer lugar, el respeto a la naturaleza, entendida como fuente principal de la economía, porque de ella recabamos la totalidad de materias primas, sean renovables o no renovables, y también de ellas proviene toda la energía de la cual depende nuestra calidad de vida, y en muchos casos pues la estamos perdiendo.
En síntesis, la economía social solidaria reconoce al género humano, tanto en lo individual como en lo social, no solo como creador y productor de riqueza económica, sino también como copropietario de la riqueza material, co-usuario de los recursos naturales y responsable de manera conjunta de la conservación de la naturaleza. Derivado de lo anterior, quienes apostamos y promovemos la economía social solidaria coincidimos en los siguientes postulados. La economía social solidaria es una lucha por producir y compartir entre todos y todas la riqueza material suficiente para generar condiciones de desarrollo sostenible basados en la gestión y autogestión propia de todos los miembros de la sociedad, los pueblos y el planeta. B. La economía social solidaria es un sistema económico que se centra en los seres humanos y en sus anhelos por dar solución a su sistema económico que se centra, a sus necesidades individuales, familiares, sociales y colectivas en una relación armónica con la naturaleza y la sociedad, como partes del sistema planetario en que se desarrollan y se tornan más complejos hacia una universalización y una culminación integral. C. La economía social solidaria es una búsqueda teórica y práctica, es decir, es un proceso continuo, no acabado, de formas distintas y alternativas de hacer y pensar economía, que coloca en el eje y horizonte de su actividad a las personas y comunidades humanas por sobre las mercancías, los capitales y el afán excesivo de lucro. D. La economía social solidaria es un nuevo modo de hacer economía, o sea, el establecimiento de una racionalidad económica especial, distinta, alternativa, que da lugar a nuevas formas de empresas basadas en la solidaridad y el trabajo, a nuevas formas de distribución que articulan relaciones de intercambio justas con relaciones de comensalidad, cooperación, reciprocidad y mutualismo, a nuevas formas de consumo que integran las necesidades comunitarias y sociales en una matriz de necesidades fundamentales para el desarrollo integral de la persona y la sociedad, y un nuevo modo de acumulación centrado en los conocimientos comunitarios y los valores humanos, capaz de asegurar un desarrollo sustentable, social y ambientalmente responsable. E. La economía social solidaria es una alternativa real de los sectores más pobres y vulnerables que abarcan no solo los aspectos económicos, sino también los aspectos políticos, sociales y culturales, y que surgen desde su propia historia y su forma de ver el mundo. F. La economía social solidaria es otra forma de administración de la casa de la familia, de la casa de la comunidad, de la casa de los pueblos, de la casa de la humanidad entera. Su finalidad es resolver los problemas de pobreza y marginación en el campo y la ciudad, así como contribuir a la eliminación de las causas que generan dichos problemas. Las iniciativas y formas de enfrentar la economía capitalista en algunos países de América Latina se fundamentan en el manejo organizado de las finanzas populares, en la constitución de empresas comunitarias, en la asignación de tareas familiares de acuerdo a las necesidades de la comunidad, en la eliminación de la explotación laboral y comercial, del acaparamiento y mal uso de los recursos naturales, en la creación de riqueza nueva que se distribuye con equidad, respeto de algunas reglas de convivencia comunitaria y conservación de los recursos naturales. Dichas iniciativas y experiencias configuran un nuevo modelo de economía social solidaria que considera como principal objetivo el buen vivir del ser humano en armonía con la naturaleza y que a su vez articula, relaciona e integra otras formas de economía, por ejemplo la economía popular, la economía mixta, la economía pública y la economía privada. Y bueno, pues estas formas de economía, algunos ya las conocemos, pero de todos modos los voy a compartir, ¿no? Que ya son formas que se han practicado en México y en otros países. Por ejemplo, la economía popular está integrada por organizaciones económicas rurales y urbanas que generan bienes y servicios bajo varias formas de organización, como asociaciones, comunas, cooperativas, fundaciones, corporaciones y otras, cuya propiedad y gestión pertenecen a las personas que trabajan más permanentemente en ellas. Y la economía privada pues no está integrada por empresas cuya propiedad corresponde a una o varias personas, sean físicas o morales, y se rigen bajo el derecho privado.
La economía pública está compuesta por las empresas de propiedad exclusiva del Estado, bueno, eso hasta la década de los 80, por ejemplo, antes de que entrara el neoliberalismo, y por la administración pública central, provincial, municipal y o de las juntas parroquiales. Estas empresas deben o deberían de haber funcionado bajo los criterios de eficiencia, rentabilidad, responsabilidad económica, social, cultural y ambiental, con alta calidez y calidad, que no sucedió así, sino que por algo tronaron, ¿no? La economía mixta está integrada por las inversiones privadas o comunitarias en asociación con la inversión pública. El Estado participa en esas empresas para promover la inversión en esas áreas estratégicas. Y bueno, la economía social solidaria, entonces, si bien nace de la economía popular, o sea, tiene por ahí sus orígenes, como la expresión de organizaciones económicas rurales y urbanas que generan bienes y servicios bajo un esquema de solidaridad, buscando el buen vivir del ser humano en su comunidad y en armonía con la naturaleza, es un espacio que va humanizando e involucrando a todos los demás espacios económicos, tal como se aprecia en la siguiente gráfica. No se trata aquí de confrontar, ¿sí?, las otras formas de hacer economía, se trata de buscar una relación más de equidad, más de armonía. Y bueno, por ahí tengo ese, digamos, reconstruí ese esquema, pues, de más o menos como en el centro, como de atracción, ¿no? Se encuentra la economía social solidaria, con el principio del buen vivir del ser humano en armonía con la naturaleza y relacionado e integrado con las demás formas de hacer economía. No se trata de confrontar, sino más bien se trata de integrar y de colaborar conjuntamente. Bueno, y un poco por también la invitación de la maestra Bárbara, tratar de ver por qué deberíamos o se debería de generar algún programa o política pública para el municipio de Celaya. Yo le comenté que por la premura de los tiempos iba a ser un ejercicio, un esfuerzo, pues, hasta donde pudiera, para tratar de ver dónde estarían esas áreas de oportunidad, ¿no?, donde pudiéramos visualizar los problemas, pero también posibles áreas donde se pueda actuar. ¿Okay? Entonces, bueno, me di a la tarea de hacer una revisión justamente de los datos sociodemográficos y económicos, nada más, para tener una idea de cómo está la situación. Y bueno, pues lo que me encontré ahí es que pues hay una serie de cuestiones que, por ejemplo, en la parte de la población, pues tenemos una población muy joven. Según los datos, el promedio de edad es 26 años. Entonces, eso nos remite a pensar qué va a hacer con esa población, que son ahora el presente, pero también el futuro del municipio. Entonces, ahí podemos pensar, o sea, sin entrar a detalle, pues ahí hay datos, pues, precisos ¿La población, el promedio de 26 años, es población productiva? Es la población en general, pero ahorita luego pasamos a la población económicamente activa. Entonces, dentro de ellos, bueno, se encuentran las dos, como es uno de los datos que me llamó mucho la atención, pues, o sea, porque es una población, o sea, está bien, es una población joven, pero bueno, aquí cómo se puede incidir, cómo se puede trabajar algunos programas o políticas. Lo otro que me llamó la atención fue las características educativas de la población. Si bien los datos señalan un alto nivel de analfabetismo de la población, maneja que es aproximadamente el 97% más o menos de la población, ¿sí?, alfabeta. Resulta que eso solamente se concentra en el nivel de ¿cómo se llama?, de la población del nivel básico. O sea, no hay más allá. Pues en esta grafiquita que tengo, digamos, dándole seguimiento a esto, el 5.5% de la población de 15 años y más no tiene escolaridad. Habría que poner atención ahí ese dato, porque puede ser un área de oportunidad. La población de 3 a 5 años que asiste a la escuela, bueno, es el 63.7%. La población de 6 a 11 años que asiste a la escuela es el 97.8%, o sea, ahí estamos bien en esos rubros, ¿sí? La población de 12 a 14 años que asiste a la escuela, que ya sería en la secundaria, ahí donde empieza a bajar, ¿no?
los porcentajes, tiene 40.3%, y siguiendo pues con lo demás. Entonces esto refleja que la población de 15 años y más con escolaridad básica, si lo vemos aquí, es el 53.8%, es decir, hasta donde se queda, se concentra lo que les decía, la cuestión del alfabetismo. De ahí empieza a bajar nuevamente, ¿no? La población de 15 años y más con instrucción media superior, solamente tenemos el 22.2%, y el nivel superior, el 18.4%. Entonces ahí vemos toda esa curva de cómo sí la población infantil y juvenil más o menos, pero ya más adelante empieza a declinar. Y ahí tenemos esos problemas que hay que poner atención. También de manera muy rápida, respecto a la situación socioeconómica, algo que me llamó la atención es que tenemos una población económicamente activa solamente del 53.4%, pero una población que le llama aquí el INEGI no activa del 46.5%. Entonces, esta situación pues nos puede explicar pues varios problemas, varios fenómenos que el municipio, ¿no? está viviendo, que sí que pues hay desempleo, una serie de cuestiones, y pues hay que poner atención en esa parte. Sí, precisar, doctor, el porcentaje de población económicamente activa del municipio de hecho es sobresaliente a nivel nacional. La tasa de desempleo en Celaya está en una tasa prácticamente de pleno empleo, al ser técnicamente inferior al 4%. Y el hecho de que tengamos una población no económicamente activa de más del 45% ciertamente obedece en gran razón a nuestra pirámide poblacional aún. Tenemos todavía una buena cantidad de ciudadanos en procesos de formación hasta primero de preparatoria. También creo que la interpretación de la cifra hay que manejarla con cuidado respecto al grado de educación cubierto. El mayor índice de riesgo que tenemos en Celaya es el primer año de preparatoria. Nuestro nivel de educación promedio es de 9.4 años, es decir, tenemos hasta secundaria cubierta y se da la mayor incidencia de riesgo a la mitad de preparatoria. Ese debería ser realmente el punto de atención focal. Sin embargo, sí tenemos la educación constitucional cubierta, hasta secundaria tenemos el grado cubierto. No, sí, eso sí, gracias por la precisión. Entonces, viendo, bueno, un poco estos son datos también del 2008 sobre la ocupación, ¿no? Que más o menos en donde se ha estado ocupando la población, y vemos que el único sector que es el de la industria manufacturera es donde se ha, bueno, por lo menos en este año, en el 2008, donde se concentra o se concentró la mayor parte de la población ocupada. No sé, había que checar. Sí, ha sufrido muchos cambios. ¿no? Había que ver qué tanto también los demás sectores han ido también absorbiendo, ¿no? O ofreciendo ocupación. Hoy por hoy es más bien una economía, una mano de obra terciarizada. Entonces, bueno, sería cuestión de actualizar, porque digo, estos datos son del 2008, para precisar. Y otra cuestión que llama la atención es de esta población no económicamente activa, según el INEGI, ¿en qué se ocupa? Bueno, vemos por ejemplo que aquí, bueno, el 37.2% son los que estudian, ahí coincido con la precisión que hizo hace un momento, ¿sí? Y la población de 12 años y más no económicamente activa, entonces el mínimo es 5.4%, es la pensionada, ya las personas de la tercera edad. Y la población, aquí también hay que no solamente precisar, sino definir muy bien. Se habla que pertenece a actividades o realiza actividades del hogar. No se diferencia entre hombres y mujeres, los datos así salieron en bruto, ¿sí? Pero bueno, había que ver, entender y reflexionar muy bien esto, cómo puede abordarse, porque yo lo veo primero como un área de oportunidad, ¿sí? Si realmente este porcentaje que yo lo veo alto, ¿no? Dentro de la población económicamente supuestamente no económicamente activa, tengo mis dudas, ¿no? Por eso lo traje para compartir con ustedes y había que analizar. Y lo otro de la población de 2 años y más no económicamente activa,
que tampoco dice que aquí realiza actividades no económicas. La pregunta que me surgió es ¿cuáles son esas actividades no económicas? Me quedé así como interrogante, ¿sí? Que es, bueno, 7% no es tan bajo. Y bueno, aquí una cuestión que habría que atender desde las políticas públicas es la población de 2 años y más que no es económicamente activa porque pues tienen algunas limitaciones físicas o mentales. Hablamos de la población con alguna discapacidad. Entonces esto es lo que de alguna manera traté de construir, y como, bueno, a manera de reflexión breve, ¿no? Sobre esta breve aproximación también, pues había que con esto profundizar más todavía, porque yo también soy consciente de que hay que meterle más el lápiz, hay que acercar más la lupa hacia los diferentes indicadores, los datos, ¿sí? Para tener un panorama más preciso de la situación, no solamente socioeconómica, cultural, sino también ambiental, como está, ¿no? Por ahí veía algo de información sobre los diferentes hundimientos de la ciudad por cuestiones de sobreexplotación de los mantos acuíferos y toda una cuestión que creo que también es histórico esa discusión, ¿no? Ese problema como que no sé. Y de alguna manera, quiera sea o no, tiene que ver con todo el proceso del desarrollo local del municipio. Entonces, les dejo pues la reflexión, la voy a leer, esta breve aproximación respecto a la situación sociodemográfica y socioeconómica de la población del municipio de Celaya permite visualizar algunos de los principales problemas sociales que viven las personas, pero también ofrecen algunas áreas de oportunidad, como lo comenté, que vistos desde el enfoque de la economía social solidaria son urgentes atender o promover, entre ellos que el municipio cuenta con una población en edad joven cuya fuerza y energía presenta el presente y el futuro desarrollo del municipio, acompañado con un programa de ampliación de la oferta educativa en todos los niveles, ¿sí? La población de 12 años y más no económicamente activa es el gran reto y área de oportunidad para generar propuestas de política pública y programas de fomento e impulso al desarrollo local con enfoque en la economía social solidaria. También considero urgente generar otras fuentes de ocupación de la población distinta al sector manufacturero, que bueno que ya se diversificó también, ¿sí? Ya que el análisis de la información sobre el tema demuestra que es la principal fuente de ocupación y eso puede ser una limitación al desarrollo local en caso de una crisis, ¿no? Del sector manufacturero. Pero la idea, si ya empieza a diversificarse las fuentes de ocupación, pues eso podría ser un aliciente. Y bueno, pues de mi parte sería lo que quería compartir con ustedes, y bueno, pues lo pongo a su consideración y pues ustedes son los que y quedo atento a sus observaciones, comentarios. Adelante, si tienen alguna pregunta o observación. Yo sí, doctor. Sí, adelante. ¿Qué países han llevado a cabo esta política de economía social solidaria? Y una segunda pregunta, ¿qué impacto económico han tenido estos países que han practicado esta política en el crecimiento y desarrollo económico de dichos países? Bueno, la primera, pues, sobre todo en países sudamericanos, es Perú, uno de los países, Brasil, Argentina, básicamente, Ecuador también, pues así como México, han ya, digamos, elevado esto a rango constitucional a través de la creación, por ejemplo, de las leyes de economía social solidaria, pero, y también se ha ya, digamos, abordado en el ámbito académico a nivel superior. Por ejemplo, en Argentina está una maestría en economía, no le llaman economía solidaria, ¿no? Y bueno, en Sudamérica. En Europa pues tenemos a Francia, España también con experiencias e iniciativas de economía social solidaria. Y esto, bueno, también en Canadá, ¿no? Algunas cuestiones ahí, sobre todo desde el intento de transformar o de resignificar las cooperativas, porque Canadá tiene una también trayectoria de cooperativismo a nivel mundial, etc. Pero han también tratado de abordar o derivado hacia la economía social solidaria. Nada más, bueno, sí. Tiene que ver con eso. El día que hice la presentación de la propuesta en el Pleno, traía yo algunas cifras, sobre todo de Europa. Si más
si mal no recuerdo, Holanda se presenta como uno de los países en donde toda la floricultura, el 90% de la floricultura se desarrolla a través de cooperativas y empresas de economía solidaria. Y Canadá, el 80% de su producción de cereales son a través de cooperativas y empresas de este tipo. Después nos regalas un... Sí, te lo paso. De hecho, ahorita la mandé pedir a ver si consultamos. Sí, en cuestión de la producción precisamente no económica activa, tenemos que lo que son el porcentaje que tiene limitaciones físicas o mentales, ya se está trabajando ese aspecto. Incluso aquí está dándose el 3.7%, sería interesante conocer de ese 3.7 cuántos tiene ya no es, tiene una ocupación, ¿no? Eso por un lado. En el por tema de lado, inclusión. exactamente, sí, efectivamente, como lo comentas. Y por otro lado, del 7.9 que no tiene actividad económica, porque los demás como quiera que se estudian o tienen pensión o son del hogar. Entonces ese 7.9 sería interesante conocerlo de una manera más clara y más específica. Por otro lado, también viendo el crecimiento poblacional que estamos teniendo en el país, estamos viendo que es a incrementar la población pensionada. Entonces también tenemos que analizar y ver en función de las proyecciones que estamos teniendo y de la problemática social que nos representaría eso. Esa sería mi participación en ese aspecto. Y si me puedes dar alguna información un poco más al respecto. Claro que sí. Jorge, mira, ya lo traía aquí Mau. En la Unión Europea, el 50% de la producción agropecuaria es cosechada, procesada y comercializada a través de organismos de mercadeo cooperativo. En algunos países supera el 60%, en Holanda el más del 90% de las flores, el 80% de las hortalizas y el 75% de las frutas son producidas por cooperativas. En Noruega el 70% de la producción maderera está a cargo de cooperativas y el 25% del comercio minorista es comercio de cooperativas. Canadá es el 75% de los cereales producidos, industrializados y exportados, y el 50% de sus lácteos y aceites. O sea, bueno, esto por nombrar economías de primer mundo, no nada más las economías latinoamericanas. Y otra parte que a mí se me hace como importante es que no estamos hablando solamente de generar empleos, sino de generar empleos basados en economías más justas y empleos más redituables, no empleos de salario mínimo. Bueno, un poco para ampliar la pregunta del compañero. En términos de la economía social solidaria, a lo mejor no existe un dato como lo tenemos para la economía de mercado capitalista, que es, digamos, las cuentas nacionales, ¿no? Que dice cuánto generó de Producto Interno Bruto o volúmenes de producción. Como se maneja la economía social solidaria en Sudamérica, bueno, también en México ya hay algunas experiencias, lo que se busca es no tanto los rendimientos, como lo mencionamos en el texto, sino más bien qué tanto contribuye, impacta para romper estos círculos viciosos que es a veces la desintegración, ¿no? Tiene que ver con la cohesión social, con las cuestiones de mayor vida comunitaria, mayor organización, participación, que desde la lógica de la economía capitalista a veces no se puede. Todo el mundo vive como puede, trabaja como puede, produce como puede, vende como puede. Hay un, digamos, individualismo total, ¿no? La máxima ganancia obliga a la competencia desleal a veces, ¿no? O sea, en lugar de organizarnos, colaborar y participar para, digamos, una mejor forma de comercialización y distribución, pues no, como que nos vamos por
mejor postor, ¿no? Y bueno, el que me pague más. Entonces, en esta parte, algunas, digamos, experiencias que se conocen sobre los impactos, más que económicos, son impactos sociales de disminución, por ejemplo, de la pobreza en las mismas comunidades que son más autogestionadas, ¿no? Bajo estos esquemas de recuperar los elementos de identidad, ¿no? Cultura, ¿sí? Y bueno, bajo su propia óptica. O sea, muchas gentes que incluso ya en algunos casos no pretenden o no manejan el dinero como tal. O sea, el dinero, bueno, manejan otro tipo de moneda, no el metal, sino que empiezan a buscar otras formas de vida. O sea, lo que se busca es el buen vivir, ¿sí? O el bien común. Y algunos casos pues, lo están logrando de esa manera. Desde ahí se busca el impacto de la economía social solidaria. No se descarta, ¿no? Esto es que, como se dice, que haya una, digamos, acumulación de la producción, pero el sentido que se le debe de dar este proceso productivo tiene que ser primero producir para nosotros y después para los que lo requieran, ¿no? O sea, digamos, pero no se maneja bajo la ley de la oferta y la demanda. Ok. Esta política social responsable impacta en el aumento de impuestos porque en países del primer mundo como Suiza, Finlandia, Noruega son impuestos más altos que los que se pagan en México. Sin embargo, son sociedades que están que cubren bien sus necesidades. En México, obviamente, las tasas impositivas son más bajas. Y aquí el problema es que también es mucha corrupción. Yo creo que no hay política económica, ¿sí? Eficaz si hay corrupción. Claro. Esa es justamente otro de los impactos, que en estas formas alternativas de economía lo que se busca es eso, romper con esos vicios de corrupción. Se hacen más transparentes las formas de organización, de producción, distribución y consumo de la riqueza. Entonces, es lo que, pero digamos, se dan en espacios todavía a nivel comunitario, vamos, o sea, no son así grandes experiencias a nivel nacional, pero finalmente pues ahí va, ¿no? O sea, se ve que, bueno, quienes de alguna manera nos hemos acercado a esas experiencias, pues nos da un aliento. O sea, sí hay otra forma por donde entrarle a la economía. No pelearnos ni apartadas con Sansón, sino, a ver, bueno, vemos que ya la misma economía neoliberal o neoclásica dice, pues ya no podemos seguir creciendo como lo habían planteado antes. Entonces hay que ponerle un freno a la idea del crecimiento ilimitado. Entonces, pero, ¿cómo? Podemos concluir que es a través de la educación. La educación, o sea, para inculcarle a los niños. La educación y la formación, pues, porque una cosa es la educación, digamos, y la formación, con estos principios y estos valores, porque hasta en la familia a veces, ¿no? O la misma escuela nos dice, es que tú tienes que estar en el cuadro de honor, ¿sí? Porque tú tienes que ser mucho mejor que los demás. Y entonces, caray, pues, ¿qué estamos comentando? ¿Qué tipo de formación estamos generando? ¿Sí? O la educación desde la familia también, ¿no? Que tienes que ser mejor que tus hermanos y tú eres acá. O sea, tenemos que generar todo un proceso de desmitificar aquellas lógicas racionales que pues hemos estado acostumbrados a pensar y a actuar sobre ellos. Por ahí. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades y muchas gracias por darnos a conocer algo diferente que aunque lo tengamos en México, pues no es lo predominante. ¿Sí? A mí me preocupa que los países sudamericanos que tienen este sistema, pues van en cuestión de crecimiento, de decremento. ¿Sí? Básicamente creo que los ejemplos pues, no son muy exponenciales como para que nos agrade tomarlos, puesto que sí, precisamente los países que lo tienen, tristemente, son los que más problemas económicos tienen. Los que menciona de la Unión Europea, a mí me queda claro que es combinada la economía, si bien llevan
todas estas cooperativas y todos estos sistemas económicos también tienen el neoliberalismo en todo su potencia. Son países en desarrollo con unos controles muy eficientes y, como bien lo dice el síndico, con un bajísimo nivel de corrupción, ¿sí? Yo veo sus datos, sus estadísticas pero muy diferentes a lo real, precisamente porque por parte de INEGI no tenemos actualización y creo que localmente varía mucho la información que trae. Bien lo dijo el regidor presidente de la comisión, los datos de educación, de la cuestión de balance, pues, de cómo está los que están los niveles, pues, trabajando, todo eso es muy diferente a lo que tenemos. Realmente tenemos sobreoferta de trabajo aquí, donde quiera ver propuestas de trabajo y tenemos pocos. Yo también voy por la mayor educación, yo también voy porque si vamos a hacer este tipo de economía debe de ser muy bien estudiada y combinada para poder ir transitando, transformando y que realmente conforme vaya dando resultados poderla ir implementando. Pero a mí se me hace actualmente muy riesgoso los ejemplos que tenemos de países concretamente con este tipo de economía en un porcentaje muy alto con un crecimiento muy bajo. Así es. Gracias. Sí, efectivamente tiene razón en eso. La cuestión es que justamente en esos países donde están estos problemas, ¿sí?, hasta situaciones de militarismo y todo lo demás, es como la gente más vulnerable sobrevive a través de estos esquemas. O sea, no tanto para que aporten al gran desarrollo de sus respectivos países, sino para, por lo pronto, de hecho, algunos lo llegaron a identificar como la economía de los pobres, ¿no? Popular, significándolo, haciendo un sinónimo de pobres, pero no. Ya después de varios acercamientos se ha encontrado que pueden ser, ¿no?, formas alternativas de economía. Y ya también coincido con usted, todos los países del mundo viven, ¿no?, y sufren también la economía del mercado capitalista neoliberal. O sea, no de la noche a la mañana podemos sustraernos, ¿sí?, de eso. Entonces, pero desgraciadamente quienes llevan la mayor parte de perder, pues es esta población vulnerable, sobre todo comunidades rurales, indígenas, incluso urbanos también, porque ahora en algunos datos por ahí se encuentran que ya las grandes ciudades, por ejemplo, ya no son la opción como antes se pensaba, ¿no? Antes, en el desarrollo mismo de los países industriales, sino pues es que la ciudad es lo mejor y vamos, allá hay oportunidades de vida y de trabajo, ¿no? Entonces, como que hay un, digamos, proceso inverso ahora, de que pues vamos a regresar al rancho, vamos a regresar al pueblo, vamos a ver qué podemos hacer, pero ya las cosas también han cambiado. Pero bueno, más o menos son estas cuestiones que sí vale la pena, pues, visibilizar y pues reflexionarlas, analizarlas y bueno, ¿qué de eso podemos? Un último comentario ocupar? le quería decir, que creo que discrepamos en el asunto de la cuestión de educación. Obviamente totalmente respetable la suya, pero yo pienso que entre más motivemos, incentivemos a los chicos que sean mejor que cualquiera, yo creo que vamos a tener gente destacada. Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar, usted tiene la suya muy argumentada y la respeto totalmente, pero no la comparto. Muy bien. Bueno, agradecer otra vez, doctor, su Nada más presencia. quisiera hacer un comentario. Es que no es el cierre todavía, bueno, estaba inscrito yo, la regidora, Ok. y luego vamos para allá. Gracias. A mí siempre me ha costado mucho trabajo, doctor, aceptar los argumentos que crucifican hasta la condena al sistema del capital. Porque el sistema del capital en sí no es el que tiene estructuralmente las fallas que sí se han visto materializadas evidentemente en sociedades poco justas, poco generosas. Eso es una realidad. Sino han sido los excesos sobre el modelo. Los excesos en la desregulación, los excesos en la falta de supervisión, lo vemos muy evidente y me parece que no, ni siquiera pudiera ser cuestionable en el sector financiero y los descalabros que se han tenido por la falta de regulación. Son excesos al final de un modelo que no por ello deberíamos de crucificar al modelo.
Me parece que el propio modelo también falló en el hecho de generar expectativas racionales, de creer que todos los agentes habrían de decidir de manera racional. Eso tampoco ha ocurrido, y evidentemente por faltas de oportunidades de educación, de desarrollo de competencias, etc.